quitar piel y tejido celular subcutáneo. Quité piel y tejido celular subcutáneo. Pero para la historia que voy a contar, necesito quitar ahora esto. Necesito quitar esta formación muscular que más adelante vamos a verla. Entonces sigo mi disección, quito esa formación muscular y paso a esta tercera capa profunda disectora. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando es cuáles son esos elementos constitutivos o que están circunscribiendo o que se relacionan con lo que es vulva, incluyendo fondo de vestíbulo vulvar e incluyendo estructuras anexas, y ahí incluyo a este jovencito, al clítoris, como ese elemento, esa estructura anatómica muy sensitivo y cuya estimulación pues lleva a esa explosión llamada orgasmo. ¿Listo? ¿Se perdieron o no se perdieron? No, ¿cierto? Comienzo aquí. Hago esta disección, tejido celular subcutáneo, quito los músculos y termino en eso. Listo. Me oriento en algo. ¿Qué le falta aquí? ¿Qué es? ¿Están sentados en ella ahorita? Tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática. Y esto que está aquí es sínfisis del pubis. Entonces a esta porción ósea le voy a decir la rama isquiopúbica. Y voy pensando lo que está sucediendo en la cara interna de la rama isquiopúbica. ¿Qué estoy viendo? En la cara interna de la rama isquiopúbica estoy viendo cuerpos eréctiles. Y estos cuerpos eréctiles, entiéndase, esponjas, van a estar referenciados por estas dos estructuras, por estas dos. En la cara interna de esa rama isquiopúbica encuentro los cuerpos cavernosos. Los dos cuerpos cavernosos están formando algo que se llama los pilares del clítoris. Siguen avanzando, van a línea media, y cuando van a línea media entonces forman a una estructura redondeada de 3 centímetros aproximadamente de longitud, o sea que parte de lo que se puede observar de un clítoris externamente sería solamente una parte de él. Al hacer el estímulo llega a crecer y llega a proyectarse, esa erección del clítoris. Y hacia anterior forman esto que va a ser el cuerpo del clítoris, el cual termina en una formación redondeada que va a ser el glande del clítoris. Entonces estoy viendo hasta ahora una parte de formación del clítoris por dos estructuras que se insertan en la cara interna de esas ramas isquiopúbicas y que le voy a decir a toda esa formación cuerpo cavernoso, pero los cuerpos cavernosos orientándose para formar los pilares, para formar cuerpo o asta y terminar en esa punta redondeada llamada glande. Listo, primera parte. Pero aquí me llama la atención algo, esto. Y eso es igual en hombres o en mujeres, ya me explico. En la disección que hagamos, si lo miremos variante o lateral del abdomen, encuentro borde superior de la sínfisis del pubis. ¿Qué hay en ese borde superior de la sínfisis del pubis? Hay un encuentro. ¿Qué encuentro hay? ¿O qué encuentro sucede ahí? Los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Entiéndase, oblicuos externos, oblicuos internos, transversos abdomen, rectus abdomen, piramidales abdomen, todos confluyen en algo que se llama línea alba, ¿cierto? Eso es lo que está en común ahí. Hombre, de ese encuentro que no está aquí en la figurita, lo miraremos en el cadáver, me facilita mucho más el cadáver, voy a encontrar el encuentro de la musculatura de la pared anterolateral del abdomen y la proyección de ese encuentro. Esa proyección se llama el ligamento fundiforme. Hasta ahí la historia es igual en hombres y en mujeres. ¿Qué pasa después de ese ligamento fundiforme? Que está aquí, se proyecta y entonces ahí se transforma. En la mujer será ligamentos suspensores del clítoris, en nosotros ligamentos suspensores del pene. Pero eso no aparece mágicamente, aparece por la reunión de las fibras de la pared anterolateral del abdomen, por una proyección llamada ligamento fundiforme y su proyección abordando el dorso del clítoris o el dorso del pene, y le digo ligamento suspensorio del pene del clítoris. ¿No problema? Listo, sigo. ¿Cómo lo describo? O sea, voy a describir aquí, al quitar esa parte de músculos, ahora voy a mirar eso que está aquí. Entonces me dice, tengo otra formación de cuerpos eréctiles, pero ahora estos cuerpos eréctiles me dice que van en sentido longitudinal, de aproximadamente 3 centímetros de longitud.
Y son dos, no pinto los dos. Esta definición que hago a la derecha, por favor, también la imaginamos, la proyectamos hacia la izquierda. Y en este caso va bordeando todo el vestíbulo vulvar. Por eso se llama el bulbo vestibular. Sí, es elongado porque es alargadito. Y esta formación eréctil creo que tiene doble o triple protagonismo. Me la imagino. Le busco funcionalidad. Oiga, ¿qué es esto? ¿La qué? La glándula de Bartolino. Sí, ya habíamos dicho que era secreción, habíamos dicho que en ese clímax y en esa estimulación ella provocaba una secreción. Y si extrapolo eso a como teníamos aquí, que eran los orificios de la glándula de Bartolino, y ahora la miro en esta disección de Nettel, voy viendo mucho mejor la orientación de los conductos excretores de las glándulas de Bartolino. Habíamos dicho que iban a... ¿Dónde va esa secreción? Sí, llega al vestíbulo, pero creo que se concentra porque la dirección que lleva es hacia dónde? Hacia el orificio vaginal. Entonces esa lubricación que junto con la lubricación de mis glándulas de Mary Cooper era esa que pensábamos que era la necesidad de lubricar esa zona para facilitar la penetración. ¿Cierto? Sí. Pero me devuelvo al vestíbulo, porque creo que la relación de vestíbulo la relación de bulbo vestibular con glándulas de Bartolino es muy cercana. Ahora, si es un cuerpo eréctil y lo veo como una esponja, ¿qué le pasará cuando haya excitación? O por lo menos, en esta descripción que estoy viendo aquí, ahorita que revisaremos, estas estructuras no están solas, sino que tienen músculos anexos. Los músculos anexos a los cuerpos eréctiles, que miraremos ahorita, pero sin embargo, algo me dice que esta zona seguramente en excitación se llenará de sangre, aumentará de tamaño. Ahora, al aumentar de tamaño este bulbo y estar controlado por musculatura, eso cambiará la morfología externa vulvar al momento de la relación sexual. ¿Sí o no? Pero ¿qué se afectaría o qué cambiaría? No solamente en tamaño, no solamente se amplía, sino que también ¿qué haría? Si el bulbo aumenta de tamaño y él está bordeando o está haciendo como un marco de tejido eréctil, bueno, no tanto como el meato urinario, estoy pensando ahí, el orificio vaginal, ya la aumentada de tamaño seguramente ayuda a cerrar el orificio vaginal. Sí, acuérdense que buscamos placer, y el placer en mí es la fricción del glande, pero esa fricción del glande en paredes vaginales también hace un estímulo que genera orgasmo, ¿cierto? Sí, pero también seguramente de manera secundaria, esto aplasta, en el mejor sentido de la palabra, aplasta estas glándulas de Bartolino y hay una secreción que viene o un estímulo nervioso que hace que produzca, y el aplastamiento que hace el bulbo también hará que provea o estimula esa secreción o facilita que esa secreción salga. ¿Se entiende ese concepto, cierto? Ahora, sí, ya tengo la participación, no solamente es por el aplastamiento que hace sobre las glándulas de Bartolino, no solamente el marco que hará que se reduzca ese orificio vaginal contribuye a eso, sino que si lo veo arriba entiendo la tercera participación. ¿Qué otro protagonismo tiene el bulbo vestibular como cuerpo esponjoso, como tejido eréctil? Te voy a decir cuerpo esponjoso, es el bulbo, pero eso es un cuerpo esponjoso. Aquí tengo los cavernosos y esto hace las veces de un cuerpo esponjoso homólogo en los hombres, son estructuras parecidas. ¿Qué hace él? Además, estoy viendo su participación, me falta una. ¿Cuál me hace falta? Lo que dice la imagen, lo que leyeron anoche. Contribuye también a formar clítoris. O sea, parte del cuerpo, o sea, clítoris no es solamente cuerpos cavernosos como el tejido eréctil. Estoy viendo cómo la direccionalidad de posterior hacia anterior hace de que también el cuerpo esponjoso contribuye como tejido eréctil a la formación de clítoris. Y tengo listo esa participación de él. ¿Estamos? No problema. Listo. Vamos a problemarnos. Bueno, eso ya estuvo. Entonces, vuelvo a colocar como músculos para esta descripción. Acuérdense, los perineos, cuando hablamos del rombo del perineo, es igual en hombres o en mujeres, ¿cuál? Porque son dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior.
El triángulo posterior es igual en hombres o en mujeres, porque es el triángulo anal. ¿Qué varía entonces? Pues tengo mis dudas con respecto a eso, ya les digo por qué. El triángulo anterior, ¿cierto? El triángulo anterior como triángulo urogenital tiene un marco óseo, varía en hombres o en mujeres en la constitución. Cuando miremos reproductor externo masculino, miraremos que ahí nosotros tenemos un cuerpo eréctil, es robusto. Y en mujeres dice que es débil por la presencia de un conducto. Pero si ese conducto lo miramos, lo que le toca recibir o en momento de relación sexual, no es tan débil. Y si lo miramos en el momento del parto, realmente no es tan débil. O sea, es un espacio, es un hueco que le proveen que por ser hueco es una debilidad, pero realmente una estructura que es muy noble para todo lo que sucede en el momento de un parto. No sé si me hago entender. ¿Sí? Ahora, el perineo anterior me dice que está en un marco, y ese marco es un marco óseo. El marco óseo que será seguramente tuberosidades isquiáticas, esto que será rama isquiopúbica, esto que es sífisis del pubis, y termino cerrando este triángulo anterior con una línea biisquiática, 11 centímetros, ¿cierto? Pero ese perineo anterior, ya dejando los órganos eréctiles, ahora debo revisar musculatura anexa a los órganos eréctiles. Hagamos ese ejercicio del perineo anterior. Bueno, empiezo. Vuelvo con esta misma figurita porque creo que aquí hay unas estructuras anexas o hay músculos que están anexos a los cuerpos eréctiles. Oiga, antes de nombrarlos, ¿para qué necesito músculos anexos a los cuerpos eréctiles? ¿Se le ocurre algo? Recubrirlo. Sí, pero ese recubrimiento lleva a qué? Un refuerzo. Acuérdense que esto se está llenando de sangre. Ahora, ¿quién controla? Porque es que simple y llanamente llega un estímulo parasimpático, llega arterias helicinas, vasodilatación y esto se inunda de sangre. Crece, sufre erección y... ¿qué controla? Pues, ¿quién controla cuánta sangre debe llegar? Y yo necesito que si está el estímulo, si se va a dar esa relación sexual y esto se está aumentando de tamaño y hay una parte fisiológica que verán en otro semestre de llenado de sangre, de aumento de tamaño del clítoris y esa preparación para el acto sexual, ¿eso se debe mantener durante el acto sexual o es solamente inicial y después y durante el acto sexual ya no haya ese flujo de sangre, o debo mantener esas estructuras durante el acto sexual así, inundadas de sangre, y después del acto sexual vuelvan a su posición normal? Tienen que mantenerse así. O sea, si hay esa vasodilatación y se da todo ese cambio tiene que perpetuarse durante la relación sexual. Llegado el orgasmo, pues simplemente ya todo vuelve al cuerpo. El de nosotros es diferente, es único y listo, y se cae ese señor. La mujer sí puede tener la probabilidad y tiene la facilidad de tener orgasmos múltiples. Entonces sus picos, eso mirarán después, hay unos picos, y el de ella, o la etapa resiliente de ella, es muy corta. La de nosotros para volver a otra erección pasa cierto tiempo. Ella puede tener varios orgasmos, lo van a ver en la parte fisiológica. Pero bueno, me devuelvo. ¿Cómo hago cuando se dé el estímulo? ¿Y cómo hago para controlar? ¿Qué necesito? Necesito mantener a estos cuerpos eréctiles llenos de sangre. ¿Cómo hago para mantener esos cuerpos eréctiles así, llenos de sangre, durante la relación sexual? ¿Se me ocurre algo? Sí, llega la vasodilatación, pero ¿será que siempre va a estar vasodilatado? ¿O cómo hago para mantenerlos? Entonces sí, necesito la vasodilatación, pero ¿qué hace que se mantenga? Evitando el retorno venoso. Y la única manera de evitar el retorno venoso es comprimiendo. Entonces la contractilidad de la musculatura anexa a los cuerpos eréctiles debe hacer dos cosas: llegar a la vasodilatación y ellos llenados de sangre, debe haber un apretamiento arterial para controlar que no llegue más sangre, pero a su vez el mantenimiento de esa erección de los cuerpos eréctiles y el flujo sanguíneo que provoca eso va a mantenerse porque tengo que evitar el retorno venoso. Lo mismo para nosotros, la erección se mantiene por eso. Entonces creo que esta musculatura, una de las funcionalidades va a ser ese aplastamiento, en el sentido de la palabra, de un paquete vascular para hacer esas dos cosas: controlar la llegada de sangre, pero también controlar el
retorno venoso. De esa manera mantengo. ¿Sí o no? Primero. Segundo, al hacer ese aplastamiento y al haber una erección del clítoris y quiero mantenerlo erecto, pues seguramente alguna funcionalidad deberá haber de esta musculatura alrededor del clítoris para hacerle, en el mejor sentido de la palabra, como un también apretamiento para lograr que esas arterias que están llegando al clítoris, sí, lleven la sangre, hay erección del clítoris, pero evite el retorno venoso para que el clítoris se mantenga proyectado durante la relación sexual y haya ese estímulo. Listo. Tercero. Cuarto, quinto. ¿Para qué más? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí con esa musculatura que está a manera de anillo en el conducto vaginal? Su contractilidad también hará entonces de que no solamente comprimo al bulbo como cuerpo esponjoso, no solamente controlo la llegada de sangre y el retorno venoso, sino que también, además de que el bulbo al crecer aplastó, creo que la musculatura anexa también aplasta a la glándula de Bartolino para facilitar su secreción. ¿Y qué pasará con el conducto vaginal? Se cierra, ¿cierto? Vuelvo a lo mismo. El cierre hace de que haya presión, esa presión aumenta roce, que es placer mutuo. ¿Estamos? Listo. Bueno, ahora sí hablemos de músculos. ¿Cuáles son mis músculos? Músculos anexos a los cuerpos eréctiles, cabalgando por toda la cara interna de esta rama isquiopúbica y abrazando, circunscribiendo a los cuerpos cavernosos representados en esos pilares del clítoris y llegando hacia la parte más anterior del clítoris y haciendo una envoltura muscular. Tengo ese musculito, el músculo isquiocavernosos. Isquiocavernosos, el primero. ¿Listo? Así lo describo. Segundo, voy a encontrar esta imagen que tengo aquí y esta imagen que tengo. ¿Son iguales? No. Esta que está aquí va a ser superficial y esta que está aquí va a ser nomás. Músculos transverso periné. Transverso periné superficialis, desde la cara interna de la tuberosidad isquiática hasta núcleo fibroso central del perineo. Y el que está más profundo va a ser el músculo transverso periné profundus. Y ese tiene algo de especial. ¿Qué tiene? Este simple y llanamente llega, mejor dicho, creo que hoy termino la historia y entenderemos porque ustedes tendrán que cortar esa zona. Cuando hagan un epicio, la van a hacer de anterior hacia posterior o inclusive en sentido oblicuo. Y lo que yo necesito y quiero y voy a exigir es que por lo menos si van a cortar, sepan qué están cortando. Y cuando vayan a coser, sepan qué van a coser. Hoy, mañana se les olvidará y les quedará bonita la sutura. ¿Y qué cosió? No sé. Pero hoy y en lo que viene y lo que voy a evaluar, necesito que eso esté muy claro. Porque si voy a hacer algo, debo conocer la zona. Quiero conocer qué para mí, qué van a cortar en una fisiología. Esa es la idea de esto. Pero también hablar del núcleo fibroso del tercer perineo. Hoy lo voy a formar. Entonces, el transverso perineo superficialis, desde la cara interna de tuberosidades isquiáticas hasta núcleo fibroso central del perineo. Ahora, si le voy más profundo, estoy viendo el transverso perineo profundus. Pero él es mucho más que ser parte del núcleo fibroso central del perineo. Porque cuando las fibras van desde la cara interna de la tuberosidad isquiática hacia el centro, se encuentran con dos cosas. Uno, orificio vaginal. El orificio vaginal tiene una conformación muscular, ya tiene una formación de fibras, ya tiene un esfínter propio que no solamente está dado por el transverso perineo profundo, sino por este que ya vamos a hablar. Sin embargo, el músculo llega y las fibras se organizan y llegan periféricamente a nivel del orificio vaginal interno y también crea un esfínter a ese nivel. Le toca. Si yo tengo ese, yo necesito viajar, necesito encontrar las fibras y encuentro algo, en este caso circular. Mi opción, como hemos visto anatómicamente, es bordearle y rodearla. Entonces también sirve de esfínter, de control de. Y el otro problema que tiene es la uretra. Y cuando llego a la uretra, entonces también tengo el problema con la uretra. ¿Qué hago? La bordeo. Pero, si se han dado cuenta,
No es lo mismo la conformación y la organización de fibras a nivel de conducto vaginal que a nivel de uretra. ¿Sí o no? ¿Qué hace a nivel de la uretra? A nivel de conducto vaginal la rodea, pero a nivel de la uretra no solamente se encarga de rodearla, sino que crea un mango, un anillo bien organizado de fibras musculares que se transforma en esfínter uretral. ¿Sí o no? Sí. ¿Me van siguiendo la idea, cierto? Sí. Listo. Y el último musculito que vamos a ver es el músculo bulbo esponjoso. El músculo bulbo esponjoso tiene algo de particular. Uno, es un músculo que va a manera longitudinal. Va desde el núcleo fibroso central del perineo hasta la parte anterior, hasta el clítoris. Y creo que va a ser lo mismo que el isquio cavernoso. Ahora, empezando de atrás, deberá entonces ser uno de los músculos que también ayuda a formar núcleo fibroso central del perineo. Al irse hacia adelante, seguramente también tendrá alguna relación con clítoris. Revisemos eso. ¿Cuántas fibras le veo ahí? Puedo revisar dos tipos de fibras, unas que son superficiales y unas que son profundas. Las fibras superficiales y profundas hacen algo en común. ¿Qué hacen en común? Bordean el orificio vaginal. Pero las fibras superficiales se van mucho más hacia, todas se van hacia el anterior, pero las superficiales tienen más relación con el clítoris. Y seguramente esas fibras superficiales, cuando llegan al clítoris, también se van a encargar, junto con la del músculo isquiocavernosus, de hacer ese abrazamiento a nivel del clítoris, para eso mismo que estoy pensando, hacer el control de la llegada de sangre, pero el control del retorno venoso para mantener la erección del clítoris. ¿Estamos de acuerdo? A las fibras superficiales del músculo bulbo esponjosos se llama músculo de Houston. ¿Y qué pasa con las profundas? ¿Qué tendrán que hacer? Deben ser seguramente las que hacen que el control, pues se cierre el orificio vaginal. Por eso a las fibras profundas me dice que le debo decir músculo constrictor bulbar. Y listo. Tienen todo para entender la fisiología de esta región. ¿Me hice entender? Ahora, la pregunta. Diga las estructuras musculares que forman el núcleo fibroso central del perineo. En orden de aparición, en orden de lo que hemos visto, porque recojo lo que vi en ano, no le soplo más. Primero, esfínter ani externus. El esfínter ani externus envolvía externamente al ano, se iba para atrás, ligamento o músculo rafeano coxígeo, se iban hacia adelante, ayudaron a conformar núcleo fibroso central del perineo. Uno. Segundo, el isquio no funciona, el isquio cavernosus no interviene. Transverso perineo superficiales, el que no veo pero sé que está allá. Transverso perineo profundo, sí. Bulbo esponjosos, ellos me ayudan a formar ese cuerpo perineal, núcleo fibroso central del perineo o el tercero que le voy a preguntar. Rafeano vulvar, con todas esas propiedades o nombres, cuando lo revisen en cualquier libro les pueden hablar de esas tres denominaciones. ¿Listo? ¿Estamos enfocados? ¿Quedó comprendido eso? Esto es parecido al hombre, solamente nosotros estamos un poquitico diferente, pero básicamente mantiene lo mismo. ¿Comprendido? Y estas son fibras superficiales, no tienen ninguna funcionalidad. Entonces descartan, no tiene problema. A veces están, a veces no están. ¿Listo? ¿Comprendido? Bueno, vamos para la parte dura. Irrigación.
No se les olvide algo, voy a contarles una historia que si la revisan de pronto en Nether difiere. Voy a contarles una historia que si se aprenden o tienen una relación de lo arterial es lo mismo venoso y es lo mismo nervioso. Vamos a ver qué sucede aquí. Empiezo por esta amiguita. Ya la conocemos, hemos hablado de ella, igual es nervio, pero nos falta todavía tener el protagonismo completo de toda esta historia. Comienzo con mi arteria. Arteria pudenda interna. Entonces, ¿qué es para mí arteria pudenda interna? Recuerdo eso porque tengo que utilizarlo. Los ramos que son rectales inferiores o hemorroidales inferiores. No los necesitaba, pero los meto en esta historia. Y después lo que veo aquí en esto debe ser seguramente las divisiones de la pudenda interna. Entiéndase. Y perineal profunda. Oiga, me parece que es muy sencillo y es lógico. ¿Qué pasa si yo soy arteria perineal superficial? Tengo que dar seguramente ramos a qué? Estructuras superficiales. Músculo transverso perineal superficiales. Pero además de eso, mi arteria deberá seguramente tener un protagonismo también en la irrigación de núcleo fibroso central del perineo. Las dos, tanto la perineal superficial como la perineal profunda, dan irrigaciones al núcleo fibroso central del perineo. Ahora, si sigo en esa superficialidad, debo también encontrar ramos que eso es donde yo difiero con Nether. Nether le pone ramos labiales. Labiales anteriores, labiales posteriores. Yo digo que son ramos vulvares y que esos ramos vulvares van para esa región del vestíbulo, van para esa región de labios mayores y labios menores. ¿Cierto? Para la región de las comisuras. Pero llegar hacia esa porción del vestíbulo y llegar hacia esa porción de los labios, no solamente ya sé que ya no es solamente labios mayores y menores. Dentro de la proyección que hago arterial, también pienso en piel y en tejido celular subcutáneo. Y cuando pienso en esta perineal profunda, se me ocurre que tomo todo lo profundo. Entonces tomo transverso perineal profundos, ramos musculares. Voy a dar ramos, como son más profundos, ya no solamente voy para lo que es músculos bulbo-esponjosos o bulbo-cavernosos, sino que voy pensando en la irrigación del bulbo. Entonces, por eso la literatura habla de ramos vulvares. Esos ramos vulvares ya no solamente son musculares, sino que va para lo que conozco como el cuerpo eréctil, llámese cuerpo esponjoso, llámese bulbo vestibular y incluyendo glándula de Bartolino. Pero tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Dentro de las ramas perineales profundas me hablan de dos en especial. Y aquí las estoy viendo. Esto es cuerpo cavernoso. Eso es pilares del clítoris. Entonces, dentro de las ramas o estas ramas terminales de la porción profunda de esta pudenda perineal profunda, voy a encontrar una arteria cavernosa. La arteria cavernosa aborda los cuerpos cavernosos, aborda los pilares del clítoris. Y esa arteria cavernosa también se llama la arteria profunda del clítoris. Y encuentro la verdadera rama terminal de la pudenda, que va a ser esta amiguita que viene por aquí. Entonces va a ser la dorsal del clítoris. ¿Listo? Ya, eso es. Para mí es así de sencillo esta partecita. Pero tengo algo aquí especial. Algo me faltó en esta historia con los ramos profundos perineales. Porque si yo abordo a la región vulvar, hay algo que está pendiente por darle irrigación. Y hay inervación también, ya hoy les pago eso. ¿Quién es? Uretra. Entonces me van a preguntar, y créeme que eso es una de las preguntas complejas. Diga la irrigación de la uretra. Dígame la irrigación de la uretra. No, son los ramos perineales profundos y son los ramos vulvares. O sea que los ramos vulvares tienen dos ramitas. No solamente van para el bulbo, sino que también van para la uretra. Más adelante, cuando revisen esta historia, les van a hablar de ramos vulvares y de ramos bulbouretrales. Es lo mismo. Los ramos que van para el bulbo no solamente abordan al bulbo, sino que se proyectan más allá del bulbo y llegan hasta la uretra. La pregunta, ¿será que me quedo solamente con los ramos vulvares, uretrales o bulbouretrales
de la perineal profunda, de la arteria pudenda, para la irrigación de la uretra febrina. Si me dicen no, me tienen que decir por qué y quiénes son. Creo que me toca devolver. Lógico, sencillo, pero los libros no me lo dicen. Pero es sencillo. Es más compleja la masculina que la femenina, pero miremos eso. Ahí. Bueno, listo. Con esa imagen tengo. ¿Quién se lanza al ruedo? Entonces miren, es lógica, póngale cuidado. Si tengo una uretra que se desprende, que nace del borde inferior de la vejiga urinaria, a mí se me ocurre que parte de la irrigación y de la inervación de la vejiga tendrá que tener un protagonismo en la uretra. Entonces, empecé al revés la historia. Empecé de afuera hacia adentro, o de superficial hacia profundo. Quiero hacerlo como quieran hacerlo. Hagamos el ejercicio. Si comienzo con esta porción de uretra, desde la porción más inferior, de superficial hacia profundo, los primeros ramos que le pongo van a ser los ramos vulvares o bulburetrales, que nacen de la perineal profunda, que viene de pudenda. ¿Listo? Subo. ¿Qué más le pongo? ¿Cuáles? Por ahí creo que lo escuché. Pero como... No, todavía no. Voy subiendo. Bueno, estoy aquí y ya me pasaron para acá. Bueno, y aquí no hay nada. Ahí está el... ¿Qué está ahí? Diafragma urogenitales. Y si tengo diafragma urogenitales y ya vi que eso es músculo transverso perine profundos y que eso hace parte de piso pélvico y eso hace parte de toda esa historia de levatorane, de musculatura, oiga, tengo también ramos vasculares perineales profundos, pero ahora musculares de la pudenda interna, que van para el diafragma pélvico. Pero ¿qué hago? Si tengo un diafragma pélvico que está atravesado por la uretra, debe haber una relación no solamente de paso, de esfínter, sino también de irrigación. Entonces también debo ponerle ramos perineales de la pudenda interna, pero en este caso ya no son los vulvares o bulburetrales, sino que son ramos musculares que van para diafragma pélvico. Y ahí sí, como ella es cortica, entonces sencilla. Lo último que debo pensar entonces debe ser a esas arterias que abordan a esta vejiga urinaria, entiéndase, vesical inferior. Y si me piden más arterias, pero ya como manera muy secundaria o terciaria, acuérdense que las vesicales cuando abordan a la vejiga se anastomosan. Habría una participación de vesicales superiores. Pero ya como muy extremo esta historia. Me quedo con estas tres como estructuras necesarias para la irrigación de uretra. Estamos. De una vez que tengo la imagen, inervación. Esta historia ahora la voy a comenzar de arriba hacia abajo, pero tengo un problema cuando llegue aquí. Lo solucionamos ahorita al final. Comienzo arriba. Se me ocurre algo. Los plexos masculino, con femenino. Los plexos que van hacia la vejiga urinaria, o sea, ese plexo vesical, ¿será que van a la vejiga y una uretra que se continúa de la vejiga no colabora? Sí, entonces, plejo hipogástrico inferior con sus ramas vesicales deberán tener algún protagonismo en la uretra. Ahora, el inicio de la uretra está marcado también por ese mango muscular de anillo, de músculo liso, que decíamos que se oponía al detrusor. Cito, comienzo por ahí, plejo hipogástrico inferior, continúo bajando. Ahí tengo dos cosas. Ojo con la inervación, porque ahí la inervación cambia. Ahí hay más cositas. ¿Qué más tengo aquí además del plejo hipogástrico inferior? Antes de bajar. Ahí, a ver. ¿Cuál es?
plejo vesical superior, plejo vesical inferior, las fibras nerviosas que acompañan a las paredes arteriales. Bajo. Y cuando llego a diafragma pélvico, cuando llego a nivel de diafragma urogenitales, tengo también dos formaciones nerviosas. ¿Cuáles? Del plejo sacro, nervio, del levator aneo y músculo coccygeus, y también tengo los ramos que van cabalgando por las paredes arteriales, como ese plejo pudendo, ese plejo perineal profundo que acompaña a las paredes arteriales. Y la tercera inervación la vamos a ver ahorita. ¿Listo? Tengo esas dos lógicas, me falta ahorita la más superficial. Ya hablamos de eso. Así que esto es la idea, ¿cierto? No se han perdido. Estoy recogiendo lo que ya hemos visto. Pero necesito hacerle una vista global a esto. Cambiemos. Bueno, sigo con la irrigación. ¿Qué más arterias intervienen en esta irrigación de toda esta vulva o genitales externos femeninos? ¿La qué? No escuché. Pudendas. Las pudendas externas. Muy directamente las pudendas externas inferiores son profundas y de manera secundaria las pudendas externas superiores o superficiales. Acuérdense que la superior o superficial llega hacia la piel de esta porción inferior del abdomen, pero es una piel que se continúa con la región genital. Entonces por eso le coloco mis dos pudendas externas, superior o superficial y la inferior o profunda. Más, otra. Hay una que no va para la vulva, pero va para alguien que internamente se originó en las porciones superolaterales del útero, pero que se volvió externo y se relaciona porque llega a los labios mayores. Y eso es ligamento redondo. Y necesito la irrigación del ligamento redondo. Entonces me hablan de una arteria del ligamento redondo. La arteria del ligamento redondo nace de la epigástrica inferior. Aunque no va para vulva, pero va para el ligamento redondo que se inserta en vulva. Hay una relación ahí que quiera o no debe estar. Y la última que le pongo a esta región vulvar, me la muestra meter aquí en esta imagencita. Aquí esto que me está mostrando es vulva, me está llegando ramas de esta amiguita que está ahí. Arteria obturatrix. Arteria obturatrix. Listo, estoy irrigado completamente. Pregunta, drenaje venoso. ¿Cuál es el drenaje venoso vulvar? Gran porcentaje de toda esta historia seguramente se va a homónima y satélite, deberá terminar en ilíaca interna, se une con ilíaca externa, ilíaca primitiva, cava inferior. Pero no puedo desconocer tampoco algo. Si tomo la irrigación por pudendas externas, esa historia, aunque llega a vena cava, tiene otra historia que debo revisar. ¿Cuál es? Antes, ¿dónde desembocan las venas pudendas externas? Ay, Nete le está soplando, miren. Esa vena magna, a su vez esa vena magna en femoral, a su vez femoral, pasando por el ligamento inguinal, se transforma en ilíaca externa. Esa sangre termina en vena cava, pero de manera indirecta. Ahora acuérdense de algo, aunque las mujeres por la menor masa muscular tienen mayor problema en retorno venoso, y ellas sufren más de varicosidades. Si yo decido quitar esa vena magna como tratamiento, debo tener en cuenta de que algo se va a afectar en ese drenaje venoso vulvar. Y debe haber algo de fisiopatología ahí que les doy la base anatómica y lo discuten cuando lleguen a esos temas en ginecología. ¿Sí o no? Estamos listos. Inervación, que esa es más bonita. Bueno, y por epigástrica inferior. La historia también tiene ahí algo de complejidad. ¿Quién se lanza al ruedo? ¿Quién opina? Tiene que lo opinador dañado desde ayer. Epigástrica inferior, epigástrica superior. La sangre por epigástrica inferior y por esta arteria del ligamento redondo, pues seguramente se irá, si es por la vía de epigástrica inferior, llegará ilíaca externa, venoso,
o sea que eso termina en vena cava inferior. Pero como esto es una columna arterial, puedo también esta sangre subir y se conecta hacia los lados por toracoepigástrica. Pero como se conecta, también puede subir por epigástrica superior y se combina esa sangre y termina en venas brachiocefálicas derecha e izquierda y caigo en cava superior. Pero para umbilicales, y eso me lleva también a una posible conexión no, me lleva a una conexión portocava. Lo que van a dilucidar cuando llegue a fisiopato es cuál o la posibilidad de que una anastomosis portocava cómo pueda afectar a la vulva y al drenaje venoso vulvar. ¿Sí o no? Listo. No diga que no se le diga. Linfáticos, lo mismo. Desde los inguinales provinciales profundos, ilíacos, precavos, promontorio, la misma historia. Hola, cuéntemelo. ¿La qué? No, de pronto la comunicación de pronto y lo máximo de portocava va a estar ahí por, ¿cómo se llama? Por las paraumbilicales, epigástricas y paraumbilicales. Y por el hecho de que esa columna epigástrica se comunica con las paraumbilicales y eso me lleva a esa, inclusive es anastomosis portocava accesoria, pero es anastomosis portocava. De pronto me dirán por qué no hay tanta relación muchas veces entre el aumento de presión porta versus vulva. Pero acuérdense que eso hace parte de las venas portas accesorias. Pero así como se afectan las principales vías, también se pueden afectar las accesorias. Téngala en cuenta porque puede suceder. Profe, Y esta, hola. ¿cuáles son las arterias que no pasan por el conducto inguinal o inguinal? Que ustedes lo deben mencionar en mujeres. ¿Cómo así? A ver, cuéntemela mejor. O sea, necesitamos saber qué pasa por el conducto inguinal o qué pasa por el anillo inguinal. No, la que no pasa y que llega ahí a genital. ¿Qué ramas arteriales deben transitar por conducto inguinal femenino? Hay una que debe transitar, que es la arteria del ligamento redondo. Y listo. De ahí no tengo más en este conducto inguinal, a diferencia de... Bueno, hay otra. ¿Cuál? ¿Cuáles ramas pueden transitar allá? Voy hablando de lo arterial y lo venoso. No, porque la várica va directa. A diferencia de la de nosotros, que es nuestro sistema reproductor masculino y los testículos están por fuera. Entonces sí necesito que la testicular transite. Pero si voy pensando en un paquete vascular, simple y llanamente tengo dentro de esta ramita la que va por el ligamento redondo y va a ser básicamente la arteria del ligamento redondo y la vena del ligamento redondo. De resto, por el conducto inguinal a nivel femenino no hay mayores afluentes o arterias o venas que transiten por ahí. No sé si era por ahí o qué había, no sé qué dije que de pronto, pero no sé, cuéntemelo mejor. O cuando haga todo el recorrido, sacamos la conclusión. Nervios, la belleza que está ahí. Nervio pudente, división anterior de cuáles son las historias o cuáles son los nervios que necesito para esta inervación sensitiva de la vulva. 3 protagonistas. 1. Nervio pudendo, división anterior de S2, S3 y S4. Segundo, nervio cutáneo, femoral, posterior, división posterior de S1 y S2 y división anterior de S2 y S3. Y este jovencito que viene por ahí. Bueno, aquí hay 2. Uno que llega y otro que no llega. O llega por la manera directa. ¿Cuál llega? ¿Cuál toma? ¿O qué nervio debe recorrer el conducto inguinal y debe llegar para llegar hasta la región de labios mayores y menores? Ese que está pintadito. ¿Qué es? Deben haber 2 protagonistas ahí. ¿Cuáles son? 1, nervio genitofemoral, y 2, ilio inguinal. ¿Listo? Y hay
hay uno, esos son los dos que transitan por el conducto. Y hay uno que aunque no llega directamente allá, sí tiene un protagonismo. Abdomen genital mayor y lo hipogástrico. ¿Por qué? Porque es ese dermatoma o es esa proyección cutánea anterior del nervio. Y aunque no llega hasta allá, sí hay una proyección de la piel de esa región abdominal inferior hacia la porción genital. Por eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos en la historia? Listo. Empecemos por este jovencito. Nervio pudendo. Lo mismo que hizo la arteria. Lo reviso completo. Primero, rectales inferiores. Eso es, esfínter anal externo. Oiga, creo que la misma descripción que hago arterial la puedo hacer venosa y la puedo hacer nerviosa. Vamos. Perineales superficiales, ramos perineales profundos. Si pienso en perineal superficial, entonces lo mando para músculo transverso perineal superficiales. Lo voy a enviar para la región del núcleo fibroso central del perineo. Deberán haber ramos que van a ser para labios mayores y labios menores, dentro de los superficiales. Si pienso en los ramos que van a ser profundos, deberán ser para músculo transverso perineal profundos. Voy a encontrar para músculos o ramos vulvares, que no solamente serán vulvares y que no solamente van para el bulbo o el músculo bulbo esponjosos, sino que van también para el bulbo vestibular como cuerpo eréctil. Voy a encontrar ramos dentro de los profundos que van para el músculo isquio cavernoso, que eso también va para cuerpos cavernosos. Y entonces se da un nervio, al igual que la arteria, nervio cavernoso o profundo del clítoris, que no va para el clítoris, sino que va para, sí va para el clítoris, pero para los pilares, no propiamente para el clítoris como sobresaliente. Llega hasta los pilares, toma la región y toma el músculo que envuelve o anexo a los pilares del clítoris. Y tengo este que es la rama terminal del nervio pudendo, y va a ser el nervio dorsal del clítoris. Oigan, pero la inervación sensitiva no es solamente pudendo, porque aquí me estamos dando la historia de lo que conocimos del nervio cutáneo femoral posterior. Lo que me dice el nombre, me entiendo que es inervación de la región posterior del músculo. Pero también le pusimos la inervación sensitiva y se la vamos a seguir colocando porque nos falta parte glúteo, pero quiero colocársela aquí a la porción inferior y medio del glúteo. Hasta allá llega cutáneo femoral posterior. Pero también lo pusimos aquí, en el tercio, y ahora sí entiendo mucho mejor eso, en el tercio superior de la cara medial del músculo. Pero él no solamente es músculo, sino que también da ramos genitales. Entonces interviene en la irrigación de labios, en la inervación de labios mayores y menores. Y mi segundo problema, o mi tercer problema, van a ser los que recorren el conducto inguinal. Entiéndase, hilo inguinal, y llámese la porción genital del génito femoral. Y tengo la inervación sensitiva vulvar. Algo faltó ahí. ¿Qué faltó? Uretra. Me faltó esa parte de la uretra porque traía la uretra hasta el esfínter o hasta el anillo de diafragma urogenital. ¿Qué pasa con la porción de la uretra? ¿Cuál es el último ramo que le pongo de inervación a la uretra? Pudendo, nervio pudendo. Y esos ramos vulvares o vulvuretrales es el último que necesito para darle la inervación a la uretra femenina, incluyendo vulva. ¿Quedó claro el concepto? Tips, no se les olviden. Es tan sencillo, no sé por qué no lo hace. Yo no sé por qué no lo hace. Yo puedo aliviar y puedo humanizar ese proceso de parto. O sea, no me cuesta nada. Realmente colocar una anestesia es la cosa más sencilla que hay. Solamente es que me piden algo. Y es que la anestesia debo saber dónde están los nervios y dónde voy a colocarla. Ese es otro problema que yo desconozco. Pero yo no puedo pretender que lo que yo le puedo beneficiar al paciente no lo haga porque yo no sé. Eso no está concebido. A mí eso no me cabe en la cabeza. Entonces, vuelvo a esta imagen. En esta imagen, por favor, tengan dos cosas pendientes.
tiene la región, qué tienen estas fosas, qué hay en esa región isquiorrectal, qué hay en esas porciones laterales y superiores del recto, qué hay en esa región que habíamos hablado. Grasa, ¿cierto? En las fosas isquiorrectales. ¿Cuál es el contenido de la fosa isquiorrectal? Grasa, paquete vasculonervioso pudendo, llámese nervio pudendo interno, perdón, nervio pudendo, llámese arteria pudenda interna y vena pudenda interna. Listo. Ahora, conociendo esta historia, y yo quiero humanizar, y quiero que de pronto todo ese proceso de dilatación y todo eso que se ve en películas allá, que gritan y gimen, pero que sea, es cierto, en realidad eso es doloroso, pero si yo puedo humanizar y hacer un poquito más humano ese proceso del parto y hago un adormecimiento de esa región anestésica, pues tengo que pensar en hacer 3. Oiga, la literatura habla de eso, pero yo sé que eso no es suficiente, lo que ya les acabo de contar. Entonces, ay, qué mujer tan floja, tenía que ser premio para. Diga, no, es que se le olvidó la anestesia. O hermana, perdonen que lo traten así, no le diga doctores y doctoras. Hablemos de hermanos. Se le olvidó esto. Todo el mundo se acuerda del pudendo, todo el mundo se acuerda del cutáneo femoral posterior, pero se les olvida hilo inguinal y génito femoral. Y eso no es que el paciente se habló, es que usted se le olvidó. Entonces coloquemos 2 puntos anestésicos. Ahora, en esto es simple y llanamente 2 tipos de anestesia que tengo yo aquí posible: anestesia por difusión y anestesias tronculares. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja? Se las pongo fácil para que no digan que no lo pueden hacer. Fácil, pueden colocarla por difusión. Los anestésicos, como van a ver allá en su farmacología, que ojalá lo vean en farmacología, ellos son liposolubles. Y si tengo una fosa isquiorrectal, isquioanal, toda esa porción llena de grasa, pues es muy fácil pensar que colocar un anestésico ahí en esa región, pues se difunde fácilmente. ¿Listo? La mitad de la distancia entre la vulva y la tuberosidad isquiática. Oiga, ¿será que yo aquí me estoy tocando mi tuberosidad isquiática? Es un accidente anatómico que hasta un ciego lo encuentra, ¿o no? Tuberosidad isquiática, aquí la tengo, me la estoy tocando. Entonces es muy fácil localizar la tuberosidad isquiática. Mitad de la distancia entre la vulva y la tuberosidad isquiática. No le está pegando a ninguna rama, no está haciéndole una anestesia por difusión. Está lejos del nervio, pero como es liposoluble el anestésico y eso está lleno de grasa, pues se difunde fácilmente y por difusión llega a los nervios. Ahora, si lo hacemos desde el punto de vista científico, anatómico, como debe ser, yo sé cuál es mi reparo para una anestesia troncular, o sea, cerca al nervio. ¿Cuál es? Cara interna de la tuberosidad isquiática. Y en la cara interna de la tuberosidad isquiática pienso en reparos óseos. Para la anestesia troncular necesito reparos óseos. Espina ciática. También es fácil. Busco la cara interna de la tuberosidad, está la espina ciática y deposito mi anestésico. Estoy teniendo anestesias tronculares. Las dos son efectivas, pero yo prefiero la troncular. La troncular. Porque me da la ventaja de estar ahí cerca del nervio y que ya no trabajo con difusión, sino directamente en el nerviecito. Pero no se le olvide algo. Esta inervación es más que pudendo y esta inervación es más que cutáneo femoral posterior. Necesita hacer un refuerzo en la parte superior de esa región inguinocrural para pensar en hilo inguinal y pensar en la rama genital del génito femoral. Y hacemos una humanización de esos procedimientos. Ahora, un epicio. Generalmente el epicio, ¿qué esperan? Esperan el dolor de la contracción para hacer el trazado o hacer el corte con la tijera. Supuestamente es mayor el dolor de la contracción que el dolor de ese acero cortando esa piel tan sensible de esa región. Lo vi y alguna vez lo hice, lo hice oral, participé en eso y después de que hice eso, yo no sé, o sea, eso lo van a ver en gineco. Yo prefiero colocar anestesia, por seguridad. Yo no sé el tímido dolor. No, es que si le van a sacar una muela, pues denle un martillazo en el dedo. El dolor en el dedo va a ser tan grande que le puede sacar la muela y no le duele la sacada de la muela.
no, yo como que así no funciona. Yo en lo particular, no, yo sé que eso lo van a hacer y le van a decir que lo hagan. Espere la contractilidad. Es tan grande el dolor que cuando eso se corte, pues hay una escala de uno solapa al otro. Yo prefiero colocar anestesia. Se las dejo ahí. Estamos no solamente formando, sino también haciendo que entender y humanizar las cosas que vamos a hacer. ¿Comprendido? Listo, me voy. Dolió, ¿cierto? Sí, yo no sé. Bueno. Reproductor masculino. Externo. Vuelvo con la región perineal. Pero aquí en masculino externo voy a hacer las cosas de dos maneras. Primero voy a hablar de escroto, pero también debo tratar la uretra. Pero tenemos fresquito el tema de la uretra femenina, entonces creo que este tema de uretra masculina pues va a ser menos complejo. Lo primero, sí, la región perineal está entonces por esto que está aquí. Perineo posterior, igual en hombres o en mujeres, ese es triángulo posterior, es triángulo anal. Y voy pensando desde la línea intertuberositaria hacia adelante, que será el perineo anterior. Ya hay un perineo anterior femenino, ahora tengo perineo anterior masculino. Y va a estar representado por núcleo fibroso central del perineo y por toda esta región genital, urogenital, que está rodeada por escrotos y también por pene. ¿Listo? Pero antes de eso voy a hablar de uretra, porque necesito la inervación de la uretra masculina. Voy a hablar de algunas cosas de la uretra masculina. Ya conocimos todo, hablábamos de el cuello vesical o preprostática, hablábamos de la prostática, hablábamos de la membranosa y hablábamos de la esponjosa. Pero cuando yo hablo del cuerpo esponjoso, hay algo que la figura no me muestra. Miremos una disección. Ahí tengo. También dolió, ¿cierto? Esa disección. Estoy viendo entonces los cuerpos cavernosos y esto que está aquí es cuerpo esponjoso. ¿Qué tiene de particular el cuerpo esponjoso? Porque es que si yo tengo cambios en el cuerpo esponjoso, también traerá cambios en lo que está dentro del cuerpo esponjoso, o sea, uretra esponjosa. Listo. ¿Qué le veo al cuerpo esponjoso? Tiene dos dilataciones. Una que es en su base, que le voy a decir el bulbo, y una que está arriba en su parte más distal, o aquí digo proximal, y acá distal, que va a ser el glande. O sea que mi cuerpo esponjoso, o el glande, va a estar representado es por cuerpo esponjoso. Y referencia a esas dos dilataciones, una en su extremo distal y una en su extremo proximal. La distal, glande, la proximal, bulbo. ¿Listo? Oiga, cuando uno ore uretra masculina, le dice que la uretra masculina, después de que le describen todo este camino y se centran en la uretra esponjosa, le dicen que la uretra tiene dos dilataciones. ¿A que no adivina dónde están las dos dilataciones de la uretra? Esponjosa. Ah, entonces tengo una uretra vulvar, o una dilatación a nivel del bulbo, y una dilatación a nivel del glande. Lo que pasa es que la dilatación a nivel del glande le dicen la fosa navicular o fosa escafoidea. Esa dilatación, y aunque la figura no lo muestra, me dice que voy a tener algo. Aquí hay un repliegue mucoso. No sé si lo vieron visto. Aquí hay un replieguecito. Y ese repliegue como membrana me hace las veces de una válvula. Por eso nosotros cuando vamos al baño, pues quien nos ve dirá que estamos allá jugando, o lo estamos allá atormentando o haciendo, no, tenemos que sacudirlo. No, pues tampoco así como hacerlo. No va a apagar ningún incendio. No, pero sí después de que vamos nosotros al baño, nos toca por obvias razones sacudirlo. ¿Por qué? Porque quedan esas goticas de orina y entonces sacudirlo y a veces hasta apretarlo, pues, esas goticas quedan, es por esa válvula. Ese repliegue que le voy a decir la válvula de Wering. ¿Listo? Y está a nivel de la fosa navicular o escafoidea. ¿Listo? La dilatación del bulbo también le dicen la fosa intravulvar o simplemente la porción vulvar de esa uretra. ¿Listo? Segundo, tercer concepto. Si miran la tarea, que también lo vieron en histología, y también se los había contado. Yo no me imagino una uretra que esté completamente seca. Ya habíamos revisado algo, que aquí necesitaba en todo el recorrido, además de las capas musculares, para hacer un control voluntario de mi uretra, aquí también necesitaba, además del músculo, necesitaba ¿qué? Glándulas. Y van a ser las glándulas uretrales,
que en su conjunto, glándulas uretrales, que también le dice, Delitre, están a todo lo largo de la uretra. Y ellas se reúnen y el conjunto de ellas me formaba unas lagunas que les decía que se llamaban las lagunas de Morgane. Listo. No, pero eso es lo que el toque que le faltaba a esta uretra. Pero no me puedo quedar con eso. Necesito algo más. Y es irrigación de la uretra masculina. Hagamos el ejercicio. Empecemos. Irrigación de uretra masculina. De profundo hacia superficial, practica revisando lo superficial. Comienzo por lo que ya sé. Acuérdense que esta es más larga y esta tiene más estructuras que va atravesando. Luego entonces será un reto para mí poder tomar todas esas ramas para uretra. Pero parecido a lo que hicimos en damas. Empiezo por vesicales inferiores. ¿Cierto? Seguramente tendrá un protagonismo de vesical inferior. Por eso que habíamos dicho de que en esa porción inferior, a nivel de la uretra, de la vejiga, nacía la uretra. Entonces le pongo vesicales inferiores. Pero, otra contribución, aunque muy secundariamente, la fusión que hace las vesicales superiores con vesicales inferiores. Entonces pongo las vesicales. Pero el protagonismo es vesicales inferiores. ¿Listo? Para la uretra, del cuello vesical o preprostática. Uretra prostática. La vesical inferior o génito vesical tiene una rama que es vesículo prostática y una que es vesículo deferencial. Entonces sigo con vesical inferior, pero ya va a ser, sigo con génito vesical, pero esta jovencita ya va a ser la rama vesículo prostática. Un ramito que va para la vejiga, pero otro que va para la próstata. Pero la próstata también se nutre de las rectales medias, entonces también hay una contribución de rectales medias, que aunque va para la próstata, indirectamente deberá dar la irrigación a lo que va en el centro de la próstata. Listo. Uretra membranosa. Perineales, listo, se demoraron mucho. Perineales, eso es pudenda interna, deben ser las perineales profundas, ¿cierto? Esas ramas perineales profundas que van para ese diafragma pélvico. Listo. Oiga, de una vez vámonos, inervación. Porque de aquí para acá, la historia que les voy a contar ahorita. De aquí para arriba. 1. Los ramos de plejo hipogástrico inferior que van como ramos vesicales, que deben seguramente van para la vejiga, pero se proyectarán porque tengo algo que se desprende de la cara inferior de la vejiga. Lo que llegue a la pared muscular de la vejiga y siendo esto una continuidad de la vejiga, contribuye. Entonces, ramos vesicales de plejo hipogástrico inferior. ¿Son los únicos? No. ¿Plexo? No, todavía no. Hasta aquí. Voy por partes. Plexo. Plexo vesical inferior, plexo vesical superior, los que van acompañando las paredes arteriales. Ya, entonces ahora sí, ahora tengo de plejo hipogástrico inferior un plejo prostático. Y ese plejo prostático va para la próstata, pero indirectamente también le da lo que está en el centro de la próstata. ¿Qué más? Plejo vesical inferior o génito vesical, va por las paredes arteriales. O sea, voy pensando en plejo o en arteria génito vesical, el plexo génito vesical o vesical inferior, la rama vesículo prostática, el plejo prostático que viene de un plejo vesículo prostático que viene de un vesical inferior que viene de un hipogástrico biliar interno. Voy por las paredes arteriales. ¿Listo? Estoy en diafragma pélvico y tengo dos. Los plejos perineales profundos que van por las paredes arteriales de una ilíaca interna y, por obvias razones, el nervio que le llega al diafragma pélvico. Nervio del levatorán y músculo coccígeos. ¿Listo? La historia ahora viene de aquí para abajo. Ya la tengo lista. Yo les debía, no les debo nada. Papago. Me gusta deberle nada a mis estudiantes.
ha hecho el trabajo, pero tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Esto. ¿Qué pasó con la uretra? Que está a nivel de cuerpo esponjoso. O sea, mi problema se llama uretra esponjosa. Me falta esa partecita. ¿Qué hago con mi uretra esponjosa? Corte. Cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso con los músculos anexos a los cuerpos eréctiles. Y ahí estoy viendo esa historia. Ahora, necesito, la diferencia es que mi uretra esponjosa se encuentra dentro del cuerpo esponjoso. O sea que la irrigación que le llegue al cuerpo esponjoso le llega también a la uretra. Y la inervación que le llegue al cuerpo esponjoso también le llega no solamente al músculo, sino también le llega a lo que está dentro, que es uretra. Y creo que esta historia se llama pudenda interna. Ahora, ¿qué tiene la pudenda interna diferente al femenino? Es que ahora mi uretra, o lo que yo haga con mi cuerpo esponjoso, también afecta a la uretra. A mí me hablan de ramitas que van a ser vulvares, que van para el bulbo, para esa dilatación del cuerpo esponjoso. Y me hablan de unos ramos uretrales. Aquí sí llevo la contraria 100% de cualquier libro, yo. Pero a ver si soy yo o compartimos eso. Pregunta, ¿será que si yo tengo un ramo uretral que va para la uretra y la uretra está en el cuerpo esponjoso, ¿es exclusiva la irrigación para la uretra? No, también le tienen que dar el cuerpo esponjoso. Listo. Tercera parte de la historia. Tengo un ramo vulvar que irriga el bulbo. ¿Será que es solamente para el bulbo y no le da a lo que está en el centro del bulbo, que es la uretra? Tampoco. Entonces, por favor, ramos vulvares van para el bulbo, pero contribuyen a la uretra. Ramos uretrales van para la uretra, pero también contribuyen en el bulbo. Por eso yo les digo bulburetrales, porque en realidad es una historia compartida. Tips. La pudenda interna me da ramos vulvares y ramos uretrales. Ramos bulburetrales. Van para bulbo y contribuyen en uretra, y van para uretra y contribuyen al bulbo. Esa es la irrigación de mi uretra masculina. Inervación de una vez para no dejarla aquí. ¿Cambia? No. Ramos vulvares, uretrales, el mismo ejercicio. Y aquí sí que peor. ¿Será que si yo le doy la inervación al bulbo, no le doy inervación a lo que está dentro? ¿Será que si voy a la uretra y en el camino para llegar a la uretra va la inervación, no tengo que atravesar el bulbo? ¿Sí? Entonces, nervio pudendo es el encargado a través de los ramos vulvares y de los ramos uretrales y o bulburetrales de la inervación de la uretra esponjosa. Drenaje venoso. ¿Cómo ven mi satélite? Eso debe terminar todo ahí. Si son ramos vulvares, deben terminar ahí. Oiga, la historia es más compleja, ¿no? Me devuelvo. Drenaje venoso de la uretra femenina. Si lo hago por partes, si come, pues todo termina en ilíaca interna, ¿cierto? En últimas, toda la historia termina en ilíaca interna, pero tengo que hacerlo por partes, porque debo comenzar por las genitovesicales o vesicales inferiores junto con vesicales superiores, ilíaca interna. Tenemos que tomar las perineales profundas y tenemos que tomar parte de la historia de las perineales superficiales que van para vulva, porque también intervienen. Entonces todo termina en ilíaca interna, y eso es vena cava inferior. Drenaje venoso de la uretra masculina. Aunque es también sectorizado, casi que toda la historia, directa e indirectamente, también termina en ilíaca interna, pero comienza lo mismo: vesical superior, vesical inferior, vesículo prostática, las perineales profundas, y ahora tomo a estas ramas vulvares o bulburetrales, y todo eso termina en ilíaca interna y vena cava inferior. Inervación de la uretra. Señor. De pronto en la uretra masculina y la intervención, que son a veces por vecindad, de pronto esa historia de vecindad y hablar de la rectal media, algunas, pero como son más de vecindad, a veces no hay ramos directos, sino simplemente son como pequeñas contribuciones por vecindad. Lo decíamos que aunque no son los más importantes,
el hecho de estar junto al otro, pues algo interviene. Pudiera darse, no la descarte. En lo patológico, donde esas anastomosis le cobran a uno desconocerlas, porque el diagnóstico va a estar indeciso. Ahí es cuando es la parte diferencial en la estructura que lleve más específicamente anatomía. Ahora no es que diga que todo es anatomía, pero se darán cuenta que sí. Sí, ahí se acordarán de mí. Siempre lo hacen. Siempre lo hacen. Eso todos los semestres yo soy pan de comer de aquí para adelante. Porque quieran o no, siempre tendrán ese fantasma aquí arriba que será anatomía. Por eso siempre se acuerdan, hasta cuando están en internado. Entonces, la inervación, ya para esta parte final, va a ser estos ramos vulvares y ramos vulvoretrales que nacen de nervio pudendo. Nervio pudendo. Ahora, será la única inervación, recogiendo toda la historia. No, la inervación también va por la irrigación, por todas las paredes arteriales que acompañan o que le dan irrigación a toda la letra en su recorrido. Bueno, quedamos ahí. Bueno, mañana no nos vemos, ¿no? Igual mañana tengo, por favor, necesito que los que tengan algo allá en el anfiteatro cuadren con Fabián. ¿Cómo hacen? Yo mañana tengo que viajar, tengo una cita mañana en inspección de policía. Tengo que hacer una declaración extemporánea de 2 cadáveres que no aparecen en los registros, me tengo que volver a hacer y me citaron mañana. Pero dejo todo listo para que por favor cuadren con Fabián, la entrega, el transporte. Bueno, el transporte cuadren la camioneta de la universidad para que les transporte eso. Pero ya saben dónde están las muestras, ¿no? No se van a varar por eso. Listo. Mañana te he dicho que sí dábamos clase, pero creo que más bien se concentren en esa parte que tienen mañana de esta fecha. ¿Es mañana, cierto? Sí. Ah, bueno. Entonces nos vemos el jueves y terminamos esta parte del reproductor masculino.